Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos, queridos hijos de la Virgen María, que en este tiempo de Pascua hoy nos felicitamos todos. Lo primero que hacemos es felicitarnos las Pascuas. Cristo ha resucitado. Hemos celebrado la fiesta de la Divina Misericordia y aquí estamos en este lugar, en Aguadulce, en Almería, en la Casa de Espiritualidad Reina y Señora. Un lugar maravilloso para encontrarse con el Señor y especialmente de mano de la Virgen. Pues vamos a comenzar este día en el cual vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a vivir nuestra vida dentro de la Iglesia y como ella lo vivió desde la fe, como ella desde el primer momento ya formó parte de la vida de la Iglesia. Y comenzamos con una oración a la Virgen María. María, Madre de la Pascua, Señora de la alegría de la resurrección, hoy como cada día me entrego a ti para que me acompañes en el camino de la Pascua. Me pongo en tus manos, Madre, para que me guíes hacia ti, Jesús. Si me uno a ti, María, para que me moldees mi corazón y lo hagas dócil a la voluntad del Padre y me prepares para llegar lleno de gracia a la luminosa jornada de Pentecostés. María, Santa Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues como he dicho, pues bienvenidos, queridos radio oyentes, aquellos que me estáis escuchando, desde aquel que está en un hospital o está en su casa enfermo, aquel que va en el coche y nos suelen, yo relativamente, prácticamente casi siempre llevo Radio María puesto y escucho todos los programas. Es un medio verdaderamente que escucha muchas personas, aquí aquellos camioneros que lo escuchan o aquellas personas que están pendientes de la radio y especialmente escuchando Radio María, pues bienvenidos y bien hallados. Vamos a pedirle a la Virgen María, ella, que hemos vivido con ella la Semana Santa, que nos enseñe lo que es ese itinerario de la fe que ella vivió en esa culminación que ahora estamos celebrando. Hay un proceso que podríamos llamar de perfeccionamiento de su corazón materno. Fue en el momento de la cruz y en la pasión que lo hemos celebrado. También en ese momento al pie de la cruz, María es hecha Madre perfecta y es proclamada Madre nuestra desde la cruz por el Señor. Ahí va a empezar esa segunda etapa de la Virgen María. Así como Jesús comienza la actuación de su sacerdocio pleno, de su misión plena por la resurrección y la glorificación a la diestra del Padre, también es en este momento que ya Jesucristo ha resucitado, comienza esa nueva etapa, la maternidad de María. Comienza a ser la verdadera madre, la que podemos llamar esa etapa de la Iglesia. Pues a ella vamos a dedicar estas pequeñas palabras y que nos enseñe a vivir nuestra vida. María en la vida de la Iglesia y en la vida nuestra. San Juan Pablo II, en su carta, que ya hemos hablado mucho de ella, la Redemptoris Mater, da ese segundo paso, haciendo ver que la persona de María une la encarnación del Verbo y el nacimiento de María. Y el nacimiento de la Iglesia. Ese punto lo tenemos, ese engranaje lo tenemos en la Virgen María. María en Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. Hemos visto que María interviene en la encarnación del Verbo, continúa ese itinerario de fe que ella poquito a poco va madurando y es bienaventurada porque ha creído, ya se lo dijo el Señor, bienaventurada la que ha creído, se lo dijo también el ángel. Pero no solo en ese momento, sino que va creciendo esa fe, va realizando ese itinerario de la fe personal y ese itinerario de la Virgen María en un determinado momento se sobrepone, se une al itinerario de la fe de la Iglesia. Y el puente lo realiza especialmente en Pentecostés, que después ya lo celebraremos Dios mediante. Entonces, en la resurrección y en Pentecostés, María ya termina su itinerario cumbre de la fe y después se une a la Iglesia y se sostiene al itinerario de la fe.
El otro día, aquí celebrando, no sé si ustedes han encontrado, cada vez más nos encontramos con personas que son hermanos protestantes o de otras iglesias. Y a veces yo no comprendo cómo leyendo bien la Sagrada Escritura, ellos no comprenden este itinerario tan bonito que ha llevado a la Virgen María, cómo ella lo ha vivido desde la fe y cómo ahora desde el momento ya de la resurrección y el momento en el cenáculo y de Pentecostés, cómo se une o cubre ese itinerario a la iglesia. Y por eso yo siempre, a la hora de hablar con los hermanos protestantes o con aquellos que tienen una formación, que por supuesto quien nos salva es Jesucristo, tenemos que creer en Jesucristo, pero no podemos dar ni idea, no se pueden hacer ni idea. Digo, qué pena que no sepan descubrir el gran tesoro que ha sido para la Iglesia la Virgen María. Dice que la acción, decía Juan Pablo II, que la acción materna de María estará siempre interviniendo, matizando, marcando la fe de la Iglesia en su itinerario al final de los tiempos. Y de hecho constantemente lo ha hecho. Desde que la Virgen María vino aquí a España en carne mortal, al Pilar, y lo celebramos en España pues y de toda la hispanidad, porque la patrona de la hispanidad, hasta que ahora también la Virgen María en distintos lugares sigue hablando y sigue escuchando cómo va marcando ese itinerario. Y seguro que a ustedes en su vida de fe también le ha marcado a la Virgen María, cómo la Virgen María le ha ayudado en ese camino de la fe, le ha ayudado a acercarse, porque es su misión, acercarse a Jesús. Dice Juan Pablo II, se detienen en ese cenáculo, en el momento de Pentecostés, y las consecuencias que se derivan de ese momento. Y dice así: la que está presente en el misterio de Cristo como madre de la Anunciación a lo largo de la vida de Jesús, por voluntad del Hijo y por obra del Espíritu Santo, se hace presente en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo una presencia como madre. La madre de Cristo como tal tiene una presencia materna, como indican las palabras de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pues en este momento histórico de la resurrección que nos encontramos ahora celebrando y que hemos estado toda la semana pasada viendo una serie de apariciones y asimilando y alegrándonos por este gran acontecimiento de la resurrección, la Iglesia ha comenzado su peregrinaje de la fe y lo hace la Virgen María, la Virgen de la mano de la Virgen María. En este momento acompáñense, déjense acompañar de la Virgen en este momento de Pascua, porque es el inicio, es su verdadera misión. Hemos ido acompañando a la Virgen desde la Encarnación hasta la Semana Santa, pero ahora llega su momento de intervenir en tu vida, en la mía, en la de la Iglesia. Y en ese camino María está presente. Es el camino de la fe que lleva a la Iglesia. María está presente, dichosa la que ha creído, y ella es el modelo cumbre, es el miembro supremo de la Iglesia. En ella se ha agudizado lo que es la revelación de Dios y lo que es la respuesta de la fe del hombre. Si ha habido una respuesta de fe a ese itinerario que nos presenta Jesús, lo encontramos en la Virgen María. Por eso la Iglesia para la Iglesia es como un modelo supremo. Está junto a ella y no solo como referencia, no como una referencia que tenemos. Dice, sí, bueno, vivió ella como yo viví en su vida, como acompañó a Jesús hasta el momento de la cruz. No solamente eso, sino que está presente, que continúa presente, que está alentando su actitud de fe en su vida interior. Entre todos los creyentes, María, dice el Papa, es como un espejo donde se reflejan las maravillas de Dios. Y hoy día igual, hoy cuando nos hemos encontrado en esta zona de Andalucía, hemos visto tantas imágenes en la Semana Santa que hemos ido acompañando a los Cristos nazarenos, incluso en toda España, como hemos visto después siempre la presencia de la Virgen María en estas procesiones. Hemos seguido la cruz y ahora en este momento esta Virgen que hemos acompañado y ha acompañado a Jesús se nos mete en nuestra casa. Ese Pentecostés se nos mete en nuestra casa y se presenta como un puente. Se presenta ahí donde se sobrepone la fe de la Iglesia. Es un puente para acercarnos al Señor. El hecho de que María está presente en Pentecostés
El establecer esa relación en Pentecostés y la Anunciación, por la Anunciación, María ha recibido el Espíritu Santo y se convierte en la esposa del fiel del Espíritu, acogiendo al Verbo de Dios y presentando su homenaje y su entrega total a la palabra de Dios y abandonándose a ella por la obediencia de la fe. Pues en ese camino, ahí está la esclava del Señor, como nos enseña a presentarnos en el camino de la fe. Pues ahora también, en ese camino de la fe, es más largo que el de aquellos que están allí en el momento de Pentecostés. María llega ahí, desde el itinerario, desde un itinerario más largo. Ella ya lleva hecho ese proceso, el proceso que ahora tienen que iniciar los apóstoles, ella ya lo ha hecho y María les precede. Va delante de ellos en ese itinerario de la fe y en el momento de Pentecostés va preparando, además en la cruz es en hasta desde la anunciación hasta la cruz es cuando María lo lleva a su culme. ¿Y quiénes estaban en el cenáculo? Los que habían sido llamados por Jesús y habían sido constituidos por apóstoles. Pues ahora siéntanse ustedes escogidos por Jesús para llegar en este itinerario, para acercarse a Él. Y ahora le vamos a pedir en este día, como se lo vamos pidiendo siempre, que la Virgen María sea la que nos lleve, la que ella que ha realizado y ese camino nos lo enseñe. Madre, enséñame. Madre, ayúdame. Madre, enséñame cada día cómo entender la voluntad de Dios en mi vida. Pues vamos a escuchar una canción muy bonita que nos enseña a seguir este camino de la fe. Adelante. Qué bonita canción hemos presentado de la Virgen María y vamos a seguir meditando en este momento en el cual hemos visto que en ese cenáculo estamos los apóstoles y cómo perseveraban en la oración la madre, con María, y él hacía ya como la madre de Jesús. Y la madre de Jesús está con ellos y perseverando en la oración. Y ellos están con el título de apóstoles enviados al mundo y María está con ese título de la Madre de Jesús. Pero la Madre de Jesús tenemos que entender ya ahora de ese Jesús resucitado, ese Jesús crucificado pero resucitado. Y aquel grupo cuando habla y mira a Jesús lo ve como autor de la salvación. Y cuando habla de la Madre de Jesús era consciente de que Jesús, el autor de la salvación, era hijo de María. Y ella como madre era desde el momento de la concepción y del momento de su nacimiento testigo privilegiado del misterio. Entonces ellos son portadores
testigos de Jesús, pero también testigos de de un testigo especialísimo, que es de la Virgen María. Y María rezando, orando con ellos, es testigo especial. Pues aquí la Iglesia, en esta observación profunda de esa unión, que esa misión que tiene la Virgen María dentro de la Iglesia, pues la Iglesia ve desde el principio y mira a María a través de Jesús. Mira a María a través de Jesús y también al revés. Ve a María como la madre de Jesús. Mira a Jesús también a través de María. El otro día me vino aquí una abuela, que como tengo tantos niñitos de comunión en esta parroquia de la Preciosísima Sangre, y recuerda que una abuela me decía, es que yo estoy muy preocupada porque yo quiero que mis hijos se encuentren con Jesús y que conozcan a Jesús. Y decía que sus hijos estaban un poco despistados y a veces no se encargaban a la hora de transmitir la fe. Y yo le dije, una herramienta muy bonita, y eso es una cosa preciosa que podemos hacer, una herramienta muy bonita es que le enseñes a amar a la Virgen María y que la Virgen María lo lleve a Jesús. Porque esa es la misión. María como la madre de Jesús y mira a Jesús a través de María, porque mira a Jesús a través del testigo privilegiado que es María. Aquí hay una idea maravillosa. San Juan Pablo II quizás no desarrollaba mucho demasiado, pero él tenía en su corazón, sin duda, a un personaje, no sé si ustedes recordarán a San Maximiliano Kolbe y su milicia de la Inmaculada, que murió en los campos de Auschwitz, en Polonia. Y Juan Pablo II conoció a San Maximiliano y tuvo un contacto con esa obra que él había creado, San Maximiliano Kolbe, y en él y se advierten rasgos de su espiritualidad. En San Juan Pablo II, él desarrollaba mucho esa idea que es sólida en su vida y la presenta con toda riqueza de una enseñanza porque es sólida, no porque es capricho de uno. Y dice, la idea de San Maximiliano Kolbe, a la que él llevaba a sus fieles, era esta: amar a Jesús con el corazón de la Virgen y amar a María con el corazón de Jesús. ¿Ven ustedes ya esa relación tan bonita que hay en nuestra vida? Cómo la Virgen María nos ayuda en nuestra vida de fe, y ya desde el momento de la resurrección ya María ya forma parte de la Iglesia. Esa es la idea en la que aparece aquí. La Iglesia desde el principio mira a María a la luz de Jesús y mira a Jesús a la luz del corazón de la Virgen, de ese testimonio privilegiado que ha tenido una fe excelsa, que ha sido bienaventurado porque ha creído ese corazón. Pero esa fe no es una especie de afirmación de sequedad, porque la ha vivido, ella la ha vivido, y por tanto ha tenido un conocimiento único, porque ella es de los pobres a quienes han sido revelado el misterio de Cristo. María está ahí en el grupo de aquellos que constituyen la nueva Iglesia, diríamos el cuerpo expedicionario de la Iglesia, y va a recibir el Espíritu Santo de nuevo en Pentecostés y está entre ellos rezando, como testigo privilegiado en el misterio de Jesús, y no como quien es enviado a anunciar como uno de ellos con una misión apostólica, sino como testigo de lo que es y apoya especialmente a los apóstoles. Y consigue, como dice Juan Pablo II, y como consiguiente dice Juan Pablo II, fue para la Iglesia desde entonces y desde siempre un testigo singular, desde los años de la infancia de Jesús hasta su vida oculta en Nazaret, y luego después ese itinerario de la fe encuadra a María y hace como puente en el momento de Pentecostés, y ha sido la que ha sido la primera en creer. En la Iglesia desde entonces y desde siempre, María es la que, sobre todo, es dichosa la que ha creído, y así, asintiendo a la Iglesia, María ha recibido esa palabra, creyó y tuvo las pruebas de fe. María está siempre, pero el camino fue muy distinto el que podía imaginar, fue a través de la contradicción lo que le había manifestado el anciano Simeón. Y por eso, como ella aprendió en esa contradicción el camino de la fe,
Le vamos a pedir especialmente a la Virgen María que en esas contradicciones que nos encontramos, pues sepamos ayudarnos a acercarnos a Jesús. En nuestra parroquia, como imagino que la de muchos de ustedes, siempre tenemos personas que están enfermas y a cuales le encomendamos, y algunas se nos van un poquito antes de tiempo, y a veces surge esa duda entre los familiares, cómo a veces se sienten desgarrados por la pérdida de un ser querido, y cómo es la gran sanadora de nuestro corazón, es la Virgen María. Yo les pediría que ustedes, si han sufrido esto, no se alejen. No se alejen, hagan como el apóstol Santo Tomás, que lo celebramos este domingo en la Divina Misericordia. No se alejen de la comunidad. Incluso pueden enfadarse un poquito con el Señor, pero no se alejen y acudan a la Virgen María para que les ayude y les enseñe ese itinerario que ella buscó, que ella vivió. Por eso vemos que la Iglesia, en la Redemptoris Mater, perseveraba siempre constante en la oración junto a ella y estaba con los primeros, en los primeros momentos después de Pentecostés. Y en aquellos primeros pasos que daba de la Iglesia, ahí estaba siempre como testigo excepcional de ese misterio. La Madre de Jesús está con la Iglesia y eso pasará siempre. Perseverará constante en la oración junto a María, pero siempre. Por eso no nos cansemos siempre de acudir a un santuario mariano, como tantos tenemos cerquita. Hay muchísimos cerquita de nuestros lugares. Y pidamos a ella esto: María, enséñame ese itinerario que tú hiciste. Que tú enséñame a acudir cada día más a Jesús. Y tú ayúdame como madre de la Iglesia. Y como que tú la contemplaste la luz del Verbo hecho hombre, ayúdame especialmente a seguir a tu Hijo. Contempla a Cristo junto a María. Contemplaba a María la luz del Verbo hecho hombre, y esto es lo que sucede siempre en la Iglesia. Nosotros estamos orando con María. No olviden el rosario diario. Ella se presenta siempre orante. Pues fijémonos en las manifestaciones en las que siempre se hace referencia, como María aparece con las manos juntas orando en Lourdes, tenemos en Fátima, o con esas manitas orando también en México, como la Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Vemos en tantos lugares como ella se presenta como enseñándonos a rezar. Siempre volvemos a esa idea. Ver a Jesús desde el corazón de la Virgen y ver a María desde el corazón de Cristo. María está unida indisolublemente al misterio de Cristo. Y ese es el comienzo de esa nueva alianza, porque en el momento de la resurrección y en el momento que intercede la Virgen María, comienza esa nueva alianza y precede al testimonio apostólico de la Iglesia, y allí todos participan de esa herencia, de la herencia que hemos recibido especialmente de nuestra Madre la Virgen. Pues queridos radioyentes, hoy me he querido centrar en la Virgen María como ese inicio de la Iglesia y cómo ella interviene en nuestra vida, cómo ella al principio lo vivió ella hasta la resurrección personalmente, su itinerario de fe, y cómo ella nos quiere ayudar a vivirlo en nuestra casa, en tu casa, en mi casa. Usted que me está oyendo desde distintos lugares, que está enfermo, vamos a rezar por ustedes, vamos a rezar por las personas enfermas y vamos a pedir especialmente que de la mano de la Virgen María encontremos el camino de la salvación y cada día estemos más cerquita de su Hijo Jesucristo. Pues desde este lugar de Agua Dulce, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, un lugar maravilloso, sigan rezando para que esta casa pues siga hacia adelante y haga mucho bien como lo está haciendo. Y como no, les invito, si algún día quieren venir por aquí, pues aquí estamos en Agua Dulce, en Almería. Y sobre todo, les invito, que se llama la casa Reina y Señora, a que de la mano de María lleguen a Jesús. Pues que el Señor les bendiga y la Virgen María les acompañe. Feliz Pascua de Resurrección. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.